el gesto de que sí era agudo. Toma dos. Digo, por lo pronto soy extraño al lenguaje que aquí se habla, y así como si fuese yo un extranjero, me disimularíais que os hablase yo a la manera y en el lenguaje de mi país. En igual forma exijo de vosotros, y creo justa mi petición, que no hagáis aprecio de mi manera de hablar, buena o mala, y que miráis solamente y con toda la atención posible si os digo cosas justas o no, porque en esta consiste toda la virtud del juez como la del orador, en decir la verdad. Bueno, lo que acabo de leer es una cita de la Apología de Sócrates, y empiezo con ella porque bueno, es la primera intervención que hago desde esta mesa. Me llamo Pablo Mata González y en ese sentido, bueno, pues primero quiero justificar un poco mi presencia aquí. Yo no he estudiado filosofía formalmente, soy informático y obviamente pues tengo muchas deficiencias, pero creo necesario para que se entienda lo que luego saldrá publicado como texto pues, sobre la ficción y la ciencia, que es el rótulo que tiene mi comunicación, creo necesario hacer unas precisiones preambulares, para que se entienda o en qué sentido debería leerse la comunicación que finalmente acabaré comunicando, vaya, y que saldrá publicada en extenso. Unas precisiones preambulares para que adelanto ya. La comunicación tiene un carácter problemático. No presento unas tesis fuertes sobre una idea de ficción desde el materialismo filosófico ni nada por el estilo, porque realmente, como voy a ir explicando en el preámbulo, realmente es muy difícil saber qué se quiere decir o cómo movilizar el materialismo filosófico para hacer un análisis de una cosa que realmente no ha sido tratada por bueno ni por nadie desde lo que se puede llamar Escuela de Filosofía de Oviedo o como se le quiera poner el rótulo. Y en ese sentido, pues es en ideas como la de la ficción o la del éxito u otras ideas, en el análisis de esas ideas o de problemas del presente, donde se moviliza el sistema y donde realmente se ve la dificultad de la movilización de ese sistema, ¿no? Entonces, de ahí la justificación un poco de la necesidad del preámbulo. Bueno, una cosa más, un segundo. Nada, y en ese sentido, sobre la cita de la apología, pues hombre, soy consciente de que al empezar por ahí, pues os estoy colocando como jurado y como verdugos, al final, en última instancia. Sócrates en la apología viene a excusarse en su edad, en el caso de la edad de Sócrates, pues porque su ancianidad pues hacía que no se pudiera, digamos, que le excusase en la forma de hablar porque ya a esas alturas no iba a cambiar su forma de expresarse. En mi caso es porque no está entrenada la forma de expresarme y entonces pues puedo ser demasiado caótico o demasiado poco claro, aunque bueno, voy a intentar en la medida de lo posible no serlo. Y en ese sentido también decir, pues eso, que no, lo que he venido a decir cuando he dicho que soy informático, no soy universitario, entonces no tengo, digamos, ni los vicios, pero tampoco las virtudes de ese género de personas. Vale. Y bueno, y para incidir aún más por qué he empezado por la cita, hay un principio en retórica que se viene a llamar principio de caridad, entonces lo que yo estoy pidiendo un poco aquí es caridad, que más allá de la virtud católica, lo que viene a demandar es que entre varias interpretaciones posibles de las palabras de un interlocutor, pues se escoja aquella más favorable a aquel. Entonces, pues nada, interprétenlo como consideren. Bueno, empiezo un poco, a ver. Bueno, lo que decía, que es la primera vez que hablo en esta mesa, todos los que van a intervenir o bien son personajes públicos como el caso de Toaria o ya han hablado aquí, de hecho nadie se ha presentado, pero bueno. Y entonces voy a explicitar un poco desde dónde hablo y precisamente para marcar distancias y para que se pueda entender luego la comunicación finalmente, ¿no? Entonces, para empezar, voy a empezar diciendo que no soy materialista filosófico. Y no soy materialista filosófico porque la atribución de ser materialista filosófico a una persona me parece muy problemática. No sé lo que significa ser materialista filosófico.
Tengo aquí recogidos, por ejemplo, algunas referencias. Por ejemplo, Carlos Madrid Casado, en un artículo de 2004 del Catoblepas, el número 34, de 2003, no, perdón, de 2004, he mezclado la referencia. Carlos Madrid Casado, artículo 2004, Catoblepas, número 34. Es un artículo en el que está respondiendo en una polémica que tiene con Javier Pérez Jara sobre temas de cosmología, de los que he hablado antes. Dice, ahora bien, ¿qué es ser materialista filosófico? ¿Cómo interpretar tal predicado? De igual manera que no es más español el que nada más levantarse profiere a voz en grito 20 arribas a España, sostengo que no es más materialista filosófico el que repite una y otra vez el 100% de sus consignas. Entonces, luego continúa hablando introduciendo la distinción ética-emic, distinguiendo hechos materiales de las creencias mentales y tal, y continúa ya haciendo una definición fuerte. Dice, entiendo por materialista filosófico materialista filosófico es aquel que, habiendo asimilado el núcleo doctrinal del materialismo filosófico, es capaz de ensanchar las fronteras de realidad triturada por el materialismo filosófico, pues es en la praxis del sistema, en su ejercicio más bien que en su representación. Señalo praxis, ejercicio, representación, porque luego van a volver a aparecer, donde se atestigua si uno ha digerido sus categorías filosóficas. Hay un artículo también bastante citado, que es el de Salón Calderón de 2003, del número 20 del Catoblepas, el Congreso de Murcia de las Soledades del Materialismo Filosófico, donde también se da una interpretación de qué es ser materialista filosófico. Y, de hecho, ya dando por supuesto eso, que se puede serlo, etcétera, y que hay unas oleadas a las que uno se puede incorporar. Volveré sobre ello más adelante cuando introduzca unas cuestiones sociológicas. Sin embargo, sí voy a comentar una cosa, que cuando yo pregunté a un miembro egregio del materialismo filosófico, de la tercera oleada, me dijo que el criterio de entrada en las oleadas del materialismo filosófico es escribir. Entonces, en ese sentido, pues tampoco con esta comunicación entro yo en ningún sitio, ¿no? Luego ha habido hay un artículo muy bueno también del mismo número del Catoblepas en el que escribe Sharon Calderón, de Joaquín Robles, se llama Ortodoxos y Heterodoxos, aunque no voy a entrar en él. Ahí han funcionado otras distinciones, casi más, no sé, podríamos decir mundanas, por ejemplo, oponiendo materialistas filosóficos a lectores de bueno, en términos político-partidistas, entendiendo por materialistas filosóficos aquellos que van a hacer o que políticamente quieren hacer la revolución frente a los lectores de buenos que simplemente le citarían en términos conservadores y tal. Pero casi es una extravagancia. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué niego la posibilidad de ser materialista filosófico? No la voy a negar fuerte, digo que es confuso, no se sabe qué significa cuando alguien dice que habla desde el materialismo filosófico o cuando alguien dice que lo es, ¿no? Que es materialista filosófico. Digo que, digamos que no sé qué significa eso de hablar desde las coordenadas del materialismo filosófico. Las coordenadas se dan por supuestas, que hay unas coordenadas, pero, claro, remitiría en última instancia a la doctrina materialista, etcétera. Entonces, las críticas que voy a ir haciendo, como la que acabo de, aunque no la he criticado in recto, pero más o menos está iniciada la crítica de la cita de Carlos Madrid, pues entiendo que las críticas hay que hacerlas dando nombres y que tienen que ser críticas puntuales, no son críticas ni a la persona ni a la totalidad de lo que pueda decir en un momento dado, sino críticas que sí serán destructoras, polémicas, pero que tienen que ser dando nombres para que la otra persona pueda responder, y no hacerlo, pues considero que es una miseria filosófica, ¿no? En el sentido que Tomás tiene un artículo hablando de las miserias filosóficas. En ese sentido, creo que, aunque luego ya digo que volveré a hablar sobre la sociología del entorno del materialismo filosófico, creo que es un problema serio la falta relativa de crítica interna, aquí introduciendo ética y mic, un poco lo que antes he mencionado de ética y mic, aunque no en el sentido, obviamente, que lo dice Carlos Madrid, pero interno, externo, etcétera. Estoy negando la posibilidad de estar dentro del sistema, por lo menos en sentido fuerte, pero
en el sentido, vamos, de decir que uno es materialista filosófico como si eso ya, digamos, marcara la interpretación que hay que hacer de lo que se dice, etcétera. En ese sentido, me estoy liando, pero bueno, en este sentido, lo que quiero decir es que creo que hay una relativa crítica interna, o sea, dando por supuesto, pues eso, la Escuela de Filosofía de Oviedo, el poder ser materialista filosófico, la existencia de coordenadas, la existencia de un sistema llamado materialismo filosófico, etcétera, de una serie de doctrinas, pues entre aquellos que dicen estar en dichas doctrinas, pues creo que hay una relativa falta de crítica interna, pero que se trasluce o que se manifiesta en que cuando verdaderamente se hacen análisis, y análisis que pueden tener mucho alcance en términos prácticos, políticos, filosóficos, vaya, en última instancia, pero cuando se manifiesta en público, la acusación permanente de la gente que sí que no se les puede situar en el sistema porque por lo menos no se reconocen como tales, utilizando ese criterio, digamos, EMIC, un criterio, pues una creencia mental, digamos, lo que achacan es pues el carácter sectario, ¿no?, etcétera, ¿no? Que obviamente, ya no entraré en ello, pero vamos, sí que obviamente es una crítica pues desacertada y todo lo demás, pero sí es verdad que frente a otros tipos de ejercicio de la crítica dentro de unas instituciones o de un sistema doctrinal, como pueda ser, por ejemplo, la autocrítica marxista, ¿no?, en el contexto del Diamati de la Unión Soviética, o la corrección fraterna en el contexto de la Iglesia Católica, pues creo, y lo voy a intentar justificar, que en el entorno del materialismo filosófico no se ejercita la crítica a los documentos, o sea, vamos, a las comunicaciones, a las exposiciones, y que parece que utilizar cierto tipo de, bueno, lo iré desarrollando a lo largo de este preámbulo, pues que no hacerlo, pues para empezar, problematiza mucho la propia difusión o el propio acercamiento, porque distorsiona de la gente que está ahí empezando, digamos, a familiarizarse con la obra de Gustavo Bueno y de sus seguidores. En ese sentido, pues quiero leer una cita de Unamuno para que también se entienda esto, que al final no deja de ser una crítica pública y que va a quedar grabada, etcétera, y espero subida prontamente, sin censura. Voy a leer una cita de Unamuno sobre que viene al pelo y que se puede enlazar. Bueno, una cosa que se me ha pasado. Todas las citas que haga y las que llevo hechas son a beneficio de inventario, es decir, las hago en tanto expresan mejor de lo que puedo hacer yo ahora mismo improvisando lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, la cita de Unamuno es del Sentimiento trágico de la vida y yo creo que entronca con la idea de respeto que alguna vez Bueno ha manifestado. Y la cita viene a decir lo siguiente, dice: para dominar al prójimo hay que conocerlo y quererlo. Tratando de imponerle mis ideas es como recibo las suyas. Amar al prójimo es querer que sea como yo, que sea otro yo. Mi esfuerzo por imponerme al otro, por ser y vivir yo en él, es lo que da sentido religioso a la colectividad, a la solidaridad humana. Y continúa más adelante diciendo: de primera intención protesto contra el inquisidor, y a él prefiero al comerciante que viene a colocarme sus mercancías, pero si viene recogido en mí mismo lo pienso mejor, veré que aquel, el inquisidor, cuando es sincero me trata como a un hombre, como a un fin en sí, pues si me molesta es por el caritativo deseo de salvar mi alma, mientras que el otro no me considera sino como a un cliente, como a un medio, y su indulgencia y tolerancia no es en el fondo sino la más absoluta indiferencia a mi destino. Hay mucha más humanidad en el inquisidor. Bueno, no vengo aquí como inquisidor, pero bueno, en parte, porque ya digo que para venir como inquisidor pues tendría que defender una doctrina y, aunque luego volveré sobre ello, aquí casi es indecente hacerlo, y más desde la lectura de la obra de Bueno, pero aquí estoy hablando en primera persona del singular. Entonces no veo como inquisidor, pero sí que rescato la idea de que el defender las ideas propias, porque hay un compromiso con ellas en el sentido de que se consideran verdaderas ante otros, pues es precisamente por respeto a los otros. Es decir, que no es que esté atacando en bloque a la gente que viene haciendo una gran labor, pero que hay que distinguir, claro. Vale, y bueno, y en ese sentido, bueno, volviendo al tema del compromiso por la verdad, hay otra cita que quiero
que quiero traer a colación, y que me va a permitir, digamos, hacer un paralelismo entre un sistema filosófico, entre una obra filosófica y entre una obra artística. Es una cita del diccionario de Pelayo García Sierra, en su entrada 662, que lleva por rótulo Materialismo filosófico como objetivismo estético. Y dice: los hombres, como sujetos operatorios, actúan con fuego real en sus actos y en sus obras, y no solo en la batalla campal, sino en la batalla lúdica. Y la filosofía tiene un componente lúdico, por lo menos la parte escolar de la filosofía tiene un componente lúdico, aunque luego volveré sobre ello. Fuego real porque en sus operaciones y en sus obras está comprometida su propia vida o su puesto jerárquico en la vida social. Y aquí viene el meollo. Pero la obra de arte sustantiva, aunque haya sido creada con el fuego real en el que el artista está comprometido, se mantiene fuera del radio de acción de esos fuegos reales, porque ella consiste en ser ofrecida a la representación, ante un público diverso que tiene que encomendada la misión de interpretar la obra sustantiva a su manera. Sin las interpretaciones diversas y enfrentadas entre sí del público, la obra de arte no existe como tal, porque son esas diversas interpretaciones las que reanudan la obra sustantiva con los campos que ella había logrado poner entre paréntesis. Esto es importante porque la propia, bueno, quiero decir, se puede obviamente aplicar al contexto en el que está dicho, que es claramente pues, el análisis de las obras de arte sustantivas en tanto se puedan desconectar de la prosa de la vida, etc. Pero más allá de eso, haciendo el paralelismo entre la obra filosófica como obra de arte, creo que es interesante ver que precisamente porque se puede poner entre paréntesis el contexto donde la obra artística surge, pero no se puede, como en las verdades científicas, y aquí al final lo que lleva, vamos, lo que nos convoca es unos encuentros sobre ciencia y fundamentalismo científico. La cuestión de las verdades científicas es que de alguna forma logran segregar esa prosa de la vida en la que han sido generadas, pero sin embargo la filosofía, en ese sentido, y en la medida en que haya que interpretar la obra de Bueno y la obra de la gente que le ha venido siguiendo, etc., en la medida que hay que interpretarla, pues en la medida en que diga algo verdadero, y por eso lo enlazo con el compromiso con la verdad, aquí, claro, no verdad científica, sino una verdad filosófica que tendrá que ser recorrida, etcétera, y cuestionada, y en general es un compromiso que hay que seguir ejercitando permanentemente porque es en el ejercicio de ese compromiso con esa verdad donde aparece esa verdad, y si no, pues no se sabe de qué se está hablando. O sea, no es como la verdad científica, que el sujeto está al margen, el compromiso del sujeto con la verdad está al margen de la verdad científica. Aquí no. En ese sentido digo que, igual que en las obras sustantivas, se puede, en la medida en que dicen algo, desvincular de su artífice, pues en las obras filosóficas, en la medida en que dicen algo, se pueden desvincular de su artífice, pero hay que volver al artífice, que es un poco porque hay que volverlo a reanudar con el contexto de partida, que es un poco lo que pasa en la filosofía. En ese sentido, y ya, por ejemplo, para mencionar un poco lo que luego voy a desarrollar a propósito de Gustavo Bueno, digo que en ese sentido, para analizar o para interpretar, más bien interpretar que analizar, la obra de Bueno, hay que volver al contexto, vamos, a la propia vida de Bueno, es decir, que no queda separada, o sea, se puede disociar, pero no queda separada la obra de Bueno y no se puede utilizar al margen del propio Bueno, como sujeto implantado políticamente, etc., ¿no? Y entonces, bueno, una serie de términos que han ido apareciendo es, sobre todo, por ejemplo, la cuestión del ejercicio de la representación en la intervención de Carlos Madrid. No es que tenga especial fijación con Carlos Madrid, pero voy a volver a mencionar otra intervención suya. En los encuentros del año pasado sobre transiciones democráticas, en la mesa anterior a la mesa en la que se cerraron los encuentros, rotulada como transiciones democráticas, cuestiones disputadas, en el turno de preguntas yo hice una pregunta, bueno, arrojé sobre la mesa una crítica a la mesa, pero realmente era a los encuentros, en tanto se habían deslizado hacia la historiografía y habían abandonado la filosofía, ¿no?
aclaro que traigo, o sea, que estas citas, aunque ya lo he dicho, pero vamos, estas citas las traigo, lo quiero remarcar, porque digamos que son donde yo he visto, digamos, aunque luego ahora introduciré enseguida la cuestión de la conciencia filosófica, la conciencia en general y tal, es donde a mí se me han manifestado esas contradicciones y entonces por eso las traigo, no por ni siquiera por por un ánimo, una intención de polemizar con la gente a la que cito, que también, pero vamos, que no es el motivo por el que están en este preámbulo. Digo, bueno, yo arrojé eso, ¿no? Que se había abandonado la filosofía por otra cosa que califiqué de historiografía, que se podría ver. Y la respuesta a esto desde la mesa es interesante. La empezó Carlos Madrid, aunque luego intervino Iván Vélez. Dice, en la mesa estaba José María Fernández González, estaba Carlos Madrid, estaba Iván Vélez. Pues la respuesta fue, hemos puesto el material ya ordenado, el material historiográfico. Lo que quizás no se ha visto a las claras son los criterios de esa ordenación. Pero es que esos criterios son el propio materialismo filosófico. Es que volvemos otra vez a la cuestión del sistema, cuando se moviliza o no se moviliza, etc. Y dice, y entonces se empiezan a enumerar esos criterios con los que hay que entender las comunicaciones y las intervenciones hechas, y se dicen, pues, por ejemplo, la toma de partido radical por la nación española, la crítica al fundamentalismo democrático, la crítica al mito de la cultura, la idea de imperio, esto es una aportación de Iván Vélez a la numeración, y la dialéctica de Estados-imperios, etc. Y cierra Carlos Madrid la respuesta, dice, la filosofía la estamos haciendo más en ejercicio que en representación. Otra vez, la cuestión del ejercicio de la representación. Bueno, como sale permanentemente, voy a mencionarlo un poco. A ver dónde lo tengo. Vale, sí, lo tengo aquí. Bueno, ejercicio de representación es una distinción que aparece en el glosario, vamos, aparece más o menos explicada, vamos, bastante desarrollada en el glosario del tomo 5 de la teoría del cierre categorial. En ese sentido es una distinción que, por ejemplo, no está ni en la enciclopedia Simploqué disponible en Internet, ni en el diccionario de Pelayo García Sierra disponible en Internet, o sea, no aparece como tal expuesta, pero es una distinción que yo creo que es muy importante, está funcionando permanentemente. Es una distinción que tiene, pues, un origen escolástico que Bueno comenta, y Bueno introduce para analizarla, aunque la pone en paralelo a otros pares de conceptos, etcétera, pero introduce para analizarla, para evitar el desvío a analizarla como conceptos conjugados, introduce una distinción entre enfoques referenciales e irreferenciales. No voy a desarrollar dicha distinción, porque vamos, no hay tiempo, y ya me voy a comer muchísimo tiempo, pero bueno. Pues en esta entrada desarrolla eso, ¿no? Y dice, digamos, me voy a quedar un poco a ver si se ve, con una cita, dice, el tratamiento de la distinción según el enfoque referencial, que es con el que se queda para hacer el análisis, después de criticar el irreferencial, esto de empezar por lo que hay que criticar y luego ver cuál es digamos, las tesis que se van a defender, pues es muy importante, como luego volveré sobre ello, pero vamos. Dice, comienza por la conceptualización de la representación, no ya en función del ejercicio de referencia, perdón, lo estoy leyendo mal. El tratamiento de la distinción según el enfoque referencial comienza por la conceptualización de la representación, no ya en función de joder, es que el no sobra. El tratamiento de la distinción según el enfoque referencial comienza por la conceptualización de la representación, en función del ejercicio de referencia EK previamente definido. Tratamos, por consiguiente, de la representación RK de un ejercicio EK previamente, bueno, eso. Entonces, de alguna forma, vamos, cuando se habla de ejercicio y representación, y por lo tanto ejercicio y representación de un sistema filosófico, o de la filosofía, etc. Toda representación es un ejercicio. Y eso hay que... y en ese sentido, en la medida en que yo estoy aquí representando un discurso, pues estoy ejercitando ese discurso porque lo tengo que poner sobre... Vamos, lo tengo que poner sobre la mesa, ¿no? Pero claro, no estoy representando mi propio... O sea, quiero decir, estoy representando otra cosa. Y lo que estoy representando pues serán una serie de materiales, etcétera. Esa otra cosa es lo que está en ejercicio, ¿no? No lo estoy explicando muy bien, pero bueno, si es necesario luego en el turno de preguntas, si las hay, etcétera, lo detallo. A ver si...
a ver, por decirlo, vinculado a la cuestión de la filosofía. Toda representación es un ejercicio, ¿vale? Las ideas del Filomat estarían ejercitadas, pero no representadas. A ver. Vale, la respuesta fue que eso, ¿no? Que las ideas estaban ejercitadas más que representadas, ¿no? El problema de esta respuesta, para que se vea un poco lo que estaba intentando explicar mal sobre el ejercicio de representación, pero bueno, espero que después de esta comunicación pues se ponga disponible en internet y entonces cualquiera lo pueda leer. Digo, la entrada en el glosario del tomo 5. Dice... Decía Carlos Madrid, la filosofía la estamos haciendo más en ejercicio que en representación. Y entonces yo, en ese sentido, si las ideas del Filomat estarían más ejercitadas que representadas, el problema sería que para entender ese discurso hay que proyectar las ideas esas que no han aparecido, no han aparecido tal cual no se han representado, vaya, hay que proyectarlas para entenderlas desde el material filosófico, porque si no se proyectan sobre ese discurso, no se pueden entender desde el material filosófico. Y en ese sentido, pues pasa un poco, hubo otra comunicación, pero vamos, que yo creo que ejemplifica un poco otra comunicación en los encuentros del año pasado, que fue de Axel Rivero, en la que él vino a hacer lo siguiente. Dividió la comunicación en dos y primero expuso, digamos, toda la teoría doctrinal sobre la política del material filosófico y luego pasó a analizar, teóricamente, porque eso, vamos, así lo manifestó él cuando dijo que, vamos, cuando estaba haciendo esa división, pasó a analizar la historia de la política mexicana en el siglo XX. El problema es que no se vio representado en el ejercicio de su discurso, en la segunda parte, nada de todos esos elementos de análisis que introdujo en la primera parte. Claro, se puede decir, bueno, están ordenando el material que luego expone en la segunda parte queda ordenado y está en ejercicio de esos criterios, y entonces, como los he expuesto antes, pues proyéctalos para analizarlo, y estoy hablando desde el material filosófico. Problema, que es un poco lo que estoy intentando decir con la cuestión del ejercicio de la representación. Pues el problema es que si no se representa, en tanto que o sea, quiero decir, aquí, que es volviendo un poco al inicio de qué es ser materialista filosófico o qué es hablar desde un sistema, etcétera. Si no se representa, pues no se ven realmente los cortes. Entonces, no basta con decir que en ejercicio está funcionando un enfoque materialista, porque habría que decir que en ejercicio, desde posiciones materialistas, toda conciencia en su ejercicio es materialista, aunque sea errada. O sea, por ejemplo, Spinoza en la Ética, en la proposición 36 de la segunda parte. Las ideas inadecuadas y confusas se siguen unas de otras con la misma necesidad que las ideas adecuadas, es decir, claras y distintas. ¿Por qué digo esto? Porque en el ejercicio, aunque sea un ejercicio que es un error filosófico, en el ejercicio hay que explicarlo. Si uno está desde coordenadas, que empezó por negarlas, pero bueno, vamos allá a introducirlas desde coordenadas materialistas, si uno está en esas coordenadas, no puede admitir que el discurso se deba, o sea, vamos, sí, o sea, si el discurso se debe, por ejemplo, su discurso, el ejercicio de ese discurso se debe a alucinaciones, etcétera, pues hay que explicar esas alucinaciones desde un punto de vista materialista. O sea, quiere decir que desde el punto de vista del ejercicio, en su ejercicio, desde el materialismo, todo es ejercicio materialista, aunque sea errado. Y entonces, si no se representa, no se ve en qué sentido es errado. No sé si ha quedado claro, pero bueno, como lo voy a tener ahora dentro de la cuestión de la conciencia. Vale, la conciencia. La conciencia, bueno, vamos, yo me acojo un poco al análisis de Bueno, o sea, lo estoy haciendo mío en la medida de mis posibilidades. Conciencia es conciencia de la contradicción, podríamos decir, así para introducirlo.
La cuestión de la conciencia y de la falsa conciencia, etcétera, está desarrollada en la cuestión 10 que se llama Impuesto religioso en cuestiones cualdivetales sobre Dios y la religión. Es un libro de 1989. Entonces, bueno, voy a ver un poco, para que se vea un poco, y luego lo intento hilar con la cuestión del materialismo filosófico. La conciencia del sistema. Bueno, la conciencia en general, vamos. Por conciencia voy a entender, que es un poco lo que viene a entender bueno, pero está un poco esquematizado. Sería la percepción de diferencias, de las contradicciones y las inconmensurabilidades entre distintos ortogramas. Y por ortogramas se entenderían moldes o modelos o programas automatizados que actúan como dispositivos reguladores de secuencias operatorias, musculares, perceptivas, verbales. Pongo un ejemplo para que se vea un poco. La conciencia lingüística. O sea, ¿cuándo habría conciencia lingüística? Pues en la idea de que de que toda conciencia es una conciencia materialista frente a una conciencia gnóstica que luego intentaré exponer. La conciencia lingüística entendida desde un punto de vista materialista, porque otro punto de vista se niega, es decir, que por ejemplo la conciencia sobre el lenguaje venga, pues ya digo, no se sabe de dónde, pues tendrá que ver con el choque del ortograma automatizado, del aprendizaje de ese lenguaje oral de un grupo de sujetos cuando chocan con otros sujetos, por ejemplo, que hablan una lengua distinta de la de ellos y que les obliga a tomar conciencia de su propio lenguaje, es decir, que no es una cuestión natural, o bueno, aquí natural ya tiene otras connotaciones, pero bueno, para que se vea un poco. O, por ejemplo, cuando, reflexivizando esto mismo, conciencia lingüística es cuando el lenguaje aparece escrito y entonces ya no es una cuestión, un proceso, un discurso procesual, sino que se puede ver y se puede comparar teniendo presente en el texto escrito, etcétera, que es lo que luego desarrolla, o sea, de ahí aparece la gramática, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, conciencia filosófica será, siguiendo un poco los ensayos materialistas, será precisamente la conciencia de una serie de contradicciones que estarían funcionando, o sea, de una serie de ortogramas, de una serie de saberes que, bueno, ya vamos a decirlo, de primer grado, y es en el choque de esos saberes de primer grado, que no solo son científicos, aunque por la importancia de la ciencia muchas veces se hace hincapié en el carácter científico de dichos saberes, pero no solo, porque también las técnicas movilizan conceptos, etc. Es en el choque de esos saberes en tanto que no pueden dar cuenta de la totalidad de los fenómenos con los que están operando, etc. Es en el choque pues, donde aparecen esas inconmensurables, esos choques, que son las ideas filosóficas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues, la conciencia filosófica es la conciencia de esos choques, o de esas contradicciones, de esas inconmensurabilidades. Pablo, una cosa, es que te estás pasando el tiempo y si luego vamos a... Sí, no, ya me han indicado. Un poco, te lo digo porque como has pedido esa caridad, pues hombre, también... Vale, bueno, pues... Nosotros, porque me parece que has empezado pidiendo humildad y yo mañana cuando ponga no voy a tener, vamos, ese exceso, pero... Vale, no, es verdad, no, es verdad. Tengo muchas cosas más, pero casi que se vean, pues como dices tú, que se vean en el debate. Recordar que, vale, el título de mi exposición era Ficción y Ciencia, saldrá escrito, entonces en ese sentido, ya digo que la intención del preámbulo era que se pudiera entender en qué sentido se puede hablar de ficción y de ciencia. Nada, recordar, pues eso, que las ideas de ficción, de éxito, son ideas que son problemáticas y es en esa problematización, bueno, por cerrar de alguna forma, porque realmente me ha roto la exposición, pero bueno, por cerrar de alguna forma, es en el conflicto entre sí, yo lo entiendo todo, pero vamos, sí. Que digo que es en el conflicto en esos conflictos del propio material donde se ve pues, la fuerza del sistema para analizarlo o no, pero quiero decir, no basta con hacer un cierre nematológico del sistema en el cual parece que ya citar una serie de terminología, etcétera, pues da cuenta del material sin darlo. Y bueno.
Se abre turno de preguntas o de réplicas. Bueno, varias cuestiones. La primera de ellas, espero que no interpretes el hecho de que Miguel Ángel Castro te haya cortado como una censura, sino simplemente como que te has pasado de tiempo. Eso es la primera cuestión. La siguiente cuestión, quiero que esto suene a crítica, ¿vale? Es decir, pues si no te queda claro que esto que te voy a hacer es una crítica, lo remarco. Esto es una crítica, ya que dices que en el materialismo filosófico no hay críticas. Me gustaría que me citases una sola revista española, por ejemplo, de filosofía, donde hubiera un volumen de críticas como el que hay en el Basilisco o en el Catovepas. Precisamente el texto mío que tú has desempolvado, de 2004, está inserto en una polémica sobre el Big Bang. Polémica, sí, en la que yo mismo aprendí muchísimo. Y si veis mis posiciones respecto a la cosmología, las he ido matizando muchísimo. Pérez Jara me ayudó a comprender que yo estaba errado en varias cuestiones. No solo es las polémicas que ha habido, polémicas relativas al ego trascendental, al animal divino, al Big Bang, a España, etc., etc. Es que hay infinitas. También es una cosa que desde la Escuela de Filosofía de Oviedo y desde el materialismo filosófico se le da una importancia tremenda, y eso a esto, al después de que una persona habla, el debate. Eso es algo que nos enseñó Bueno y que yo creo que todos los que hemos aprendido de su magisterio lo respetamos. Dicho esto, para intentarte mostrar que ese nivel de crítica que tú dices que no hay, sí que lo hay. De hecho, es que entre unos y otros yo no he encontrado una escuela en la cual haya mayor nivel de crítica que en esta. Me gustaría que me dijeses otra. En la Universidad Española, esa institución corrupta, difícilmente la vas a hallar. Entonces, por eso estamos aquí. Y ahora, directamente lo que me pide es que aplique el principio de caridad, principio de beneficio de la duda, pero no puedo aplicarlo, y te voy a decir por qué. Porque directamente desde el principio partes de una contradicción, y eso ya invalida todo tu discurso, porque de lo contradictorio todo se sigue. Es el quod libet de los escolásticos, y dices que no sabes lo que es o cuando alguien dice que es materialista filosófico, pero luego inmediatamente tú dices que no eres materialista filosófico. Si no sabes lo que es el materialismo filosófico, no puedes tú mismo decir que no seas materialista filosófico. Es precisamente al revés. O sea, digo que no lo soy porque no sé lo que es. Y entonces, en ese sentido, o sea, ni siquiera puedo representar... No, pero es que precisamente esa es la contradicción. Es que ni siquiera puedes decir que no lo eres. Si no sabes lo que es, no puedes decir... O sea, permíteme, estoy en el uso de la palabra. Luego ya podrás conquistar todo lo que quieras. Entonces, lo que te quiero comentar es, si no puedes precisar el límite de una definición, no puedes decir si algo cae o no bajo esa definición. Entonces, cuando tú dices que no eres materialista filosófico, ya estás presuponiendo una serie de ideas de lo que es el materialismo filosófico para excluirte de ellas. Entonces, vista esa contradicción, creo que todo lo demás va cayendo por su propio peso. Y dicho esto, lo único que te plantearía es que pensases en el siguiente lema latino, ¿no?, de Aquila non capit moscas. Respondo. Si me dejas... Respondo. Vale, a la primera... No. Por lo menos un respeto al orador. A ver, a la primera parte... Bueno, casi empezando por el final. Lo que yo he intentado... O sea, vamos, lo que yo niego, para entendernos, yo no niego que sea materialista filosófico, no sé si lo soy, no sé ni siquiera si lo he ejercido, pero eso lo tendrán que decir otros, no soy yo quien para decirlo. Lo que yo niego es el sentido habitual, al que no he podido llegar, pero vamos, que no pasa nada, y obviamente no interpreto, que es un poco lo primero que se ha dicho, obviamente no interpreto la intervención de Miguel Ángel Castro como una censura, no lo interpreto así, simplemente pues eso, que me he pasado del tiempo, que me he comido el tiempo y ya está. Pero bien, decía que es precisamente al uso habitual de materialista filosófico sin dar más, por decirlo así, sin dar más garantía que las citas a bueno o el uso de terminología. Y tengo aquí otra, por ejemplo, tengo precisamente como marcador de pertenencia la terminología. Ernesto Castro criticaba en su conferencia a la EFO el abuso de terminología materialista citando precisamente textos de Iván Vélez, poniéndolos como ejemplo. Pero el propio Ernesto Castro, en unas jornadas organizadas por Santiago Armesilla bajo el rótulo Dialéctica y Materialidad, la vuelta al el rótulo de las conferencias de las jornadas de Armesías, Materialismo Filosófico Marxista. Y en la conferencia de Ernesto Castro, llamada Dialéctica y Materialidad, la vuelta al revés de Engels, dice cosas como:
en esta, digamos, vuelta al revés de Lenin, que no es sino regresar a un Hegel diamérico y españolizado. Previamente había hablado de vías diaméricas y metaméricas, pero vamos, que quiero decir, no lo expone la distinción, parece que se está movilizando y yo no sé qué significa Hegel diamérico y españolizado, aplicándoselo a bueno, pues ya está, o sea, en ese sentido de si la terminología materialista, vamos a decir, usar, pues eso, nematológico, lisológico, diamérico, etcétera, son marcadores de pertenencia a una escuela de filosofía o lo que sea, o por ejemplo, el citar a bueno permanentemente, pues si eso es así, pues, y eso es lo que te marca como materialista filosófico, suponiendo eso, niego que yo lo sea. Pero es que suponer eso hace problemático la propia definición de materialismo filosófico y es, digamos, el motor o la excusa, digamos, para plantear esto aquí. Y luego, sobre la cuestión de la polémica, sí, si yo no discuto que haya polémica, que haya crítica. Lo que yo problematizo o quiero problematizar es que vamos a ser, o sea, manteniendo esto de la cuestión interna-externa, hay choques entre diferentes gentes que están en el entorno sociológico, en materialismo filosófico. Y vamos a decir, sin dar nombres, porque parece que escuece, y lo siento porque tenía citas de muchas otras personas, pero parece que me he empeñado contigo, y no es eso, ni mucho menos, y aparte, quiero decir, que haya cuidados, o sea, ¿qué más da? Me refiero que una cosa que he citado la dijiste pues en 2004, probablemente no la mantengas o lo expondrías de otra forma, y la otra es del año pasado, pero que además fue improvisada, etcétera, tú mismo lo dices en la mesa, o sea que no, simplemente es porque me pareció suficientemente significativo, pero digo, en el contexto de sociología, o sea, por ejemplo, el rótulo Escuela de Filosofía de Oviedo. El rótulo Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿qué significa? Aquí se da por supuesto que significa algo más allá de una serie de exposiciones organizadas los lunes. Si tú te vas a la lista de la gente que expone los lunes y lo que se has puesto, pues es muy difícil enmarcar todo como materialismo filosófico. Entonces, si el rótulo, que es el fuerte, es la institución de una serie de conferencias recurrentes organizadas los lunes de Escuela de Filosofía de Oviedo, pues si ese es el rótulo fuerte, pero claro, luego se usa como término de la pertenencia a la Escuela de Filosofía de Oviedo. Y eso es recurrente en textos, etcétera. No digamos ya en términos coloquiales o con unas cañas, sino en términos tal. Entonces, si el propio rótulo es problemático, que es lo que, bueno, que quiero decir que no se puede exponer pero que, por tiempo, pero que es lo que he venido a decir. Y efectivamente hay crítica, pero el problema aquí es el hecho de que uno tenga el concepto de teoría soteriológica para aplicárselo a otros, no significa, el problema es aplicárselo a uno. Y a veces, muchas intervenciones están funcionando, o sea, quiero decir, esto hay que justificarlo, claro, o sea, y es tan violento, por mucho que haya empezado pidiendo caridad y todo lo demás, es tan violento que claro, hay que justificarlo, etcétera. Pero, en ese sentido, lo que estaba diciendo, que se me ha ido el hilo. Pablo, mientras tanto, Sí. ya para ir acabando, si no nos echan antes, porque la gente queremos comer. Vamos a ver, una cosa, Pablo, yo creo que el tema que tú has planteado, yo no me esperaba pues esta salida, pero que me parece genial, porque si la filosofar es filosofar comprometidamente. Lo que pasa es que no lo entiendo muy bien en ficción y ciencia. Me ha pillado un poco a traspiés, porque bueno, era otra historia. Pero lo que me planteo es bueno, como mucha gente presume de que no ha estudiado filosofía y viene de los ámbitos tecnológicos, etcétera, que la estudien. Hay una historia de la filosofía y estos temas que tú estás presentando los han tenido desde siempre, ¿no? En las escuelas epicúreas, sobre todo en la escéptica, por remitirnos a ella. Y si nos vamos a otros temas, cuando la gente se aplica, soy un hombre, ¿y qué es ser un hombre? Pues no sabemos lo que es un hombre. Eso lo explica muy bien don Gustavo en el diálogo antropológico, por ejemplo. Yo aprendo del materialismo filosófico, ojo, pero yo también tengo mi singularidad singularísima, que diría Kierkegaard. Y también citaría a Unamuno, pero bueno, podemos empezar a citar a todos y citamos a Krishnamurti y tal. Es muy difícil etiquetarse 100% hombre o materialista filosófico. Hanskin tiene un libro de 1000 páginas, casi, de qué es ser cristiano. Por ahí va la película. Es que no es fácil rotularse. Ahora, es verdad que hay que comprometer, hay que dilucidar conceptos, debatir, y esto me parece productivo.
No, Pero no es una sí, pregunta, sí. es No, la ya, exposición. un Vamos. un comentario breve, sí. dos cosas. Una, si, quiero decir, creo que ya lo acabo de explicar respondiendo a Carlos. Aquí el tema es que el motivo por el que, o sea, quiero decir, no es porque me quiera marcar una distancia, sino precisamente porque es violento y estoy criticando, creo que es violento, etcétera. Y vamos, por las reacciones veo que lo es. No, no, ya digo, no, si no, bueno, para unos sí, para otros no. Para cada uno será o no lo será. Bueno, Pues, bien. Sí. Muy breve, muy breve, vamos, una cosa brevísima. Vamos a ver. El arranque que has hecho, ¿no? Con la idea de caridad, ¿no? Posiblemente sea un problema de la traducción de los textos. Claro, la palabra caridad es una virtud teologal, fe, esperanza y caridad. Probablemente lo que pida Sócrates, fíjate, no es ni siquiera piedad, que es una virtud religiosa, porque él es acusado de asebella, impiedad. Probablemente lo que quiera decir es amabilidad, que es una virtud ética que aparece en la ética Nicómaco, ¿verdad? Que tiene unos extremos que son, por un lado, pues la acritud y por otro lado la adulación. Pues yo, moviéndome dentro de la virtud ética propiamente, voy a tratar de ponerte algunas cosas sobre la mesa que tienen que ver con, abundando un poco en lo que dice Carlos Madrid, me parece que ha sido injusto, con el entorno del materialismo filosófico, donde esas críticas que él te ha indicado están escritas, ¿no? Pero no solamente sobre ciencia, es decir, también sobre religión, sobre política, sobre artes, la cuestión de la fotografía, por ejemplo, que yo recuerdo ahora mismo, ¿no? Bueno, y que de esas críticas han resultado escisiones, igual que hay oleadas atractoras, pues hay gente que se sale precisamente porque no asume esa especie de crítica dialógica. Bueno, esto, vamos, quería que lo tuvieras en cuenta para, en fin. Por otro lado, yo quiero, con la amabilidad, con la virtud de la amabilidad, reconocerte el esfuerzo que haces. Y en cierto sentido, lo que tú has planteado aquí, pues es también enteramente filosófico. Ahora mismo Miguel Ángel nos ha recordado cuando don Gustavo decía que él no sabía lo que era el hombre, pero tiene una potente antropología. Sócrates en el Menón dice que no sabe lo que es la virtud, pero el diálogo es un diálogo de una potente filosofía de la virtud. Y en ese sentido, pues bueno, lo que tú has dicho, en cierta medida, pues veo que estás en la línea de querer hacerte con las doctrinas del materialismo filosófico, y eso es de reconocer. Te lo digo desde esta perspectiva. Pero quiero hacerte, podríamos decir, una reprensión, esto sí, una reprensión, es decir, lo que podríamos llamar una crítica, pues, logoterápica, y es el uso inadecuado que has hecho de las nociones de ejercicio y representación. Este es un texto que nos trajo precisamente a Fajarnés y a mí unas reflexiones muy agudas con respecto a la teología y a los modernistas, y entonces decirte sencillamente que las nociones de ejercicio y representación en ese glosario del quinto tomo de la teoría del cierre categorial no las interpreta don Gustavo como conceptos conjugados. Aquí viene la reprensión, ¿no? No, porque si fueran conceptos conjugados, pues habría, por así decirlo, mecanismos metaméricos, como son, por ejemplo, la reducción de una idea a otra o la yuxtaposición, y don Gustavo dice que en el campo de la ciencia eso no se da, y que hay tanta cientificidad, o sea, y entonces si tú admites los conceptos conjugados, admites que puede haber reducción, que puede haber yuxtaposición, y don Gustavo dice que no, que hay tanta cientificidad en el ejercicio como en la representación, y que es una dialéctica que, por supuesto, puede derivar, ya que estamos en este congreso, en un fundamentalismo tecnológico, si entendemos el ejercicio como ejercicio tecnológico, las técnicas que hacen los contextos determinantes, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues nada, sencillamente esto, decirte que aunque no sepas todavía lo que es el materialismo filosófico, que bueno, que yo he recibido tu
comunicación, pues bien, sencillamente, como tiene que ser, pero que tengas en cuenta esto otro, que estudiar el material filosófico quiere decir que hay que dedicarle muchas horas y que a lo mejor... No, claro, él pues es muy joven, yo es que no tengo otra cosa que decir. Todos hemos empezado así, yo naturalmente... Hombre, claro, no, esto es así. Y que entonces revises esa referencia que has hecho tan potente a las ideas de ejercicio de representación. Igual me expresé mal diciéndolo porque realmente me trabuqué con la cuestión del ejercicio de representación. He negado que se pueda tratar como conceptos conjugados, aunque igual, precisamente como me he liado, ya digo, espero también pasarlo a escrito y que salga. Y probablemente, y puede que lo esté usando mal o lo esté interpretando incorrectamente, pero vamos, que quiero decir que he intentado negar ese uso, probablemente lo habré hecho mal, pero quiero decir que he intentado negar ese uso de la interpretación como conceptos conjugados. Otra cosa es que lo haya hecho o no. Más.